Imaginás ser un adolescente con el mundo a tus pies, pero al mismo tiempo cargando el peso de la responsabilidad. Peter Parker enfrenta un dilema desgarrador: ser el héroe que el mundo necesita mientras lidia con las expectativas de su vida personal, sus relaciones y la dolorosa pérdida de su querido tío Ben. En este análisis exploraremos cómo estos conflictos internos moldean no solo su identidad como Spider-Man, sino también su crecimiento personal a lo largo de El Hombre Araña. Peter Parker, un adolescente tímido y altamente inteligente, vive con sus tíos en Queens y es el típico invisible de su escuela. Su vida cotidiana está llena de rechazos y humillaciones, desde el abuso de sus compañeros hasta el constante recordatorio de que la chica de sus sueños, Mary Jane Watson, parece estar en otro mundo. Pero un día su rutina cambia cuando en una excursión escolar en un laboratorio de genética ocurre un hecho que lo marcará para siempre. En este laboratorio de alta tecnología, Peter y sus compañeros exploran el trabajo avanzado en genética, incluyendo experimentos con diferentes especies de arañas. Mientras Peter toma fotografías de Mary Jane, en una escena que muestra su admiración y a la vez la distancia emocional entre ellos, una araña modificada genéticamente escapa de su contenedor. La araña se desliza silenciosamente y sin que Peter lo note desciende sobre su mano mordiendo la piel en un breve pero crucial momento. La picadura parece inofensiva al principio, y Peter, sin sospechar nada, se va a casa ignorando que su vida está a punto de cambiar drásticamente. Esa noche, Peter comienza a experimentar intensos síntomas: mareos, sudoración y dolor que le recorren todo el cuerpo. Estos malestares, sin que él lo sepa, son la señal de una transformación interior provocada por la picadura de esa araña alterada genéticamente. Su organismo se encuentra en pleno proceso de cambio, como si estuviera rompiendo su antigua versión para dar paso a algo nuevo y sorprendente. A la mañana siguiente, Peter despierta sintiéndose inusualmente diferente. Su vista, que siempre había sido débil y lo obligaba a usar gafas, ahora es perfectamente clara. Confundido y sorprendido, Peter intenta entender qué le ha ocurrido. A lo largo del día, se da cuenta de que ha ganado habilidades físicas, su fuerza ha aumentado notablemente, sus reflejos son ágiles y rápidos y su capacidad para saltar y escalar ha alcanzado niveles sobrehumanos. En una de las escenas más memorables, un altercado con Flash Thompson, el abusón de la escuela, muestra a Peter experimentando su fuerza y agilidad recién adquiridas. Cuando Flash lo empuja, Peter, aún sin comprender del todo su poder, reacciona instintivamente y esquiva cada golpe con una velocidad impresionante sin apenas esfuerzo. Sorprendido tanto por sus reflejos como por la intensidad de su fuerza, termina lanzando a Flash lejos, dejándolo tendido y aturdido en el suelo. Este inesperado espectáculo llama la atención de todos los estudiantes presentes, especialmente de Mary Jane, quien observa la escena con una mezcla de sorpresa y admiración. Para Peter es una mezcla de triunfo y desconcierto. Se da cuenta de que sus habilidades no solo pueden servirle para defenderse, sino que también traen una tensión inesperada y quizás un costo. Pero más allá de lo físico, esta transformación tiene implicaciones profundas en su identidad. Peter se encuentra en una encrucijada emocional. Quiere explorar sus habilidades, pero también enfrenta el desafío de aprender a controlarlas y a definir qué significan en su vida. Tras descubrir su habilidad para trepar muros, su fuerza sobrehumana y agilidad, Peter se encuentra en un dilema interno. Por un lado, siente la euforia de estos nuevos poderes, pero por otro, aún está comprendiendo sus límites y las consecuencias de su uso. Motivado por su necesidad de dinero para ayudar en casa y acercarse a Mary Jane, decide competir en el torneo de lucha libre. A pesar de lo improvisado de su disfraz y el desafío intimidante, Peter siente una seguridad nueva en sí mismo que lo impulsa a tomar decisiones arriesgadas. Durante el combate, su naturaleza competitiva y su sed de reconocimiento lo llevan a hacer un despliegue de fuerza y habilidades, logrando vencer con facilidad al luchador. Pero la victoria trae consigo una reacción inesperada. Cuando el promotor del torneo lo subestima y no le paga el monto completo, Peter se siente traicionado. Esta sensación de injusticia hace que impulsivamente permita que el ladrón que le robó al promotor escape, ignorando que sus acciones podrían traer consecuencias. Acá vemos a Peter guiado por la frustración y el resentimiento, dejándose llevar por un impulso vengativo sin prever las grandes repercusiones de esa decisión. La frase del tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es una de las más memorables del universo de Spider-Man y marca profundamente el desarrollo de Peter. Esta advertencia va más allá de la relación de un tío con su sobrino. Es un llamado a la madurez y a la moralidad, recordando que cualquier habilidad o ventaja que tengamos también nos exige actuar en beneficio de los demás en lugar de perseguir intereses personales. Para Peter, esta frase se convierte en el eje de su vida, pero no al instante. Al recibir sus poderes, su primera reacción es muy humana, está encantado y entusiasmado, pero también empieza a verlos como una herramienta para su propio beneficio. Cuando ese mismo ladrón termina asesinando a su tío, Peter comprende de la peor manera posible que sus decisiones tienen consecuencias. El dolor y la culpa lo invaden, la figura paterna que le brindó amor y sabiduría ya no está, y él se enfrenta a la terrible realidad de que su propio acto de indiferencia contribuyó a esa pérdida. Enfrentarse al asesino y ver que es el mismo ladrón que dejó escapar lo llena de remordimiento.
La psicología de Peter en este momento es compleja, pasa de un sentimiento de autocompasión y enojo hacia el promotor a un dolor desgarrador y un profundo arrepentimiento. Después de la muerte de su tío, Peter se embarca en un camino de autodescubrimiento y redención. Se da cuenta de que sus poderes son algo que lo conecta con el bien común, y no con algo que debe utilizar para su propio beneficio. En su transición de adolescente impulsivo a héroe responsable, Peter empieza a asumir la carga que representa ser Spider-Man, protegiendo a los demás sin esperar reconocimiento. Dedica tiempo a diseñar un atuendo funcional y simbólico, pasa noches dibujando y afinando detalles, explorando diferentes diseños de arañas, patrones y colores, hasta dar con la combinación perfecta de rojo y azul que se vuelve icónica. La máscara se vuelve un elemento esencial, con ojos grandes y blancos que protegen su identidad y al mismo tiempo le dan un aire misterioso. El resultado es un traje ajustado que facilita sus movimientos y destaca el símbolo de la araña en su pecho, representando su transformación total en Spider-Man. A partir de acá, Peter no solo asume el rol de héroe, sino que también adopta una identidad visual que lo separa de cualquier vida normal. La frase del tío Ben se convierte en una especie de brújula moral, guiándolo cada vez que se enfrenta a decisiones difíciles o tentaciones de usar sus poderes en su beneficio. Así, el viaje de Peter se transforma en un constante intento de expiación. Él lucha por convertirse en el héroe que su tío le dijo que podía ser, sacrificando sus deseos y poniendo en riesgo sus relaciones para proteger a su ciudad. Es una evolución donde el egoísmo juvenil da paso a una empatía madura y donde entiende que el verdadero propósito de sus habilidades es ponerlas al servicio de algo más grande que él mismo. A medida que Peter se adapta a su rol como Spider-Man, una nueva amenaza aparece en la ciudad, el Duende Verde. Este villano, que resulta ser Norman Osborn, el padre de su mejor amigo Harry, personifica una fuerza antagónica y destructiva que va más allá del crimen común. Osborn, bajo la influencia del suero experimental que aumenta sus capacidades físicas y mentales, también se vuelve psicóticamente inestable. Esto no solo transforma su percepción del poder, sino también su moralidad, llevándolo a la total ausencia de empatía y a un deseo de control y aniquilación. Para Osborn, quien siente la presión de perder su empresa y reputación, el poder se convierte en una herramienta de imposición, en contraste directo con Peter, quien ahora se esfuerza en proteger a otros. Este primer enfrentamiento ocurre en el festival que Osborn mismo financió y donde Peter se encuentra entre la multitud. Norman, bajo la máscara del Duende Verde, irrumpe lanzando bombas y desatando el caos en medio del evento. Para Spider-Man, salvar a la multitud y a Mary Jane es una prioridad y se lanza en una batalla pública que le obliga a revelarse como defensor de Nueva York. A través de sus movimientos, vemos a un Peter que aún está aprendiendo a usar sus habilidades en combate, pero que ya muestra un compromiso absoluto por la seguridad de los demás. En esta lucha, la ferocidad del Duende Verde y su uso de armas avanzadas hacen que Peter se enfrente a un desafío real y peligroso. Sin embargo, la victoria parcial de Spider-Man tiene un costo, ya que el duende logra identificar su debilidad y deduce su identidad cuando descubre una herida en Peter durante la cena de Acción de Gracias, sembrando las semillas de un conflicto mucho más personal. Su segunda pelea es una trampa más calculada. El Duende Verde crea un incendio en un edificio abandonado esperando atraer a Spider-Man. Cuando Peter llega, la atmósfera oscura y peligrosa del lugar intensifica la batalla psicológica. El duende no solo trata de atacar físicamente, sino que intenta convencer a Spider-Man de que el heroísmo es una causa perdida, intentando manipular su sentido de responsabilidad. Este momento es clave para Peter, quien enfrentando la tentación de aliarse con el duende, reafirma su identidad como héroe. A pesar de las dudas que le plantea Norman, Peter toma la decisión de rechazar la oferta y reafirma su compromiso con los valores que aprendió de su tío Ben. Acá podemos ver cómo el duende representa la versión egoísta y cínica de lo que alguien podría hacer con poderes, un recordatorio para Peter de lo que él debe evitar. Cuando el Duende Verde ofrece a Spider-Man una alianza, vemos un intento de seducción ideológica. Osborn pretende que Peter se una a su causa, justificando el poder como un medio para establecer su dominio sobre los demás. Para Peter, la propuesta es inquietante, pero también es una confrontación que le permite definir sus valores. Rechazar la oferta implica comprometerse aún más con su responsabilidad como héroe. Cada enfrentamiento con el Duende Verde lleva a Peter a cuestionar cómo usar su poder, mientras que Osborn ve en Spider-Man un obstáculo a su visión de control total. Esta relación entre ambos no es solo física, sino filosófica. Mientras que Osborn adopta el lema de la supervivencia del más fuerte, Peter asume la ética de proteger y sacrificarse por los demás. Uno de los momentos más recordados es el beso bajo la lluvia después de que Peter vuelve a salvar a Mary Jane de un grupo de atacantes. Este beso representa tanto el riesgo y la dualidad de la vida de Peter como la atracción creciente que Mary Jane siente por Spider-Man sin saber que es su amigo de toda la vida. La última batalla entre Spider-Man y el Duende Verde es, sin dudas, la más intensa y desgarradora. El duende ha secuestrado a Mary Jane y un grupo de niños, colocándolos al borde de un puente, forzando a Peter a una decisión imposible. En esta pelea, Norman ataca a Peter sin piedad, utilizando todo su arsenal y llevándolo al límite, tanto físico como emocional.
La brutalidad de este enfrentamiento es un reflejo de la desesperación y odio de Norman hacia Spider-Man, ahora que entiende que Peter no se dejará corromper ni dominar. Peter sufre heridas graves y parece casi derrotado, pero su voluntad y su sentido de responsabilidad lo llevan a encontrar fuerzas para sobreponerse. En el punto culminante, el Duende Verde intenta engañar a Peter al revelar su identidad y pedir clemencia, pero la amenaza y la traición final de Norman resulta en su propia muerte, una tragedia que impacta profundamente a Peter. En lugar de sentir alivio, Peter lamenta esta pérdida, recordando la lección de su tío sobre la responsabilidad que conlleva su poder. El compromiso de Peter con su rol como Spider-Man crea una serie de conflictos personales cada vez más intensos. Peter vive atrapado entre dos vidas que parecen irreconocibles. Por un lado, quiere ser un joven normal, estudiar, mantener sus relaciones y explorar su amor por Mary Jane. Por el otro, sus obligaciones como héroe le exigen un sacrificio constante. Estos sacrificios generan tensiones no solo en sus relaciones personales, sino también dentro de sí mismo. Enfrenta la soledad que su deber le impone y la frustración de no poder compartir su carga con nadie. La presencia de Mary Jane en su vida simboliza la posibilidad de una existencia normal y la tentación de abandonar su misión como héroe. Sin embargo, Peter decide no involucrarse románticamente con ella para protegerla, lo que intensifica su aislamiento. Además, su relación con Harry se deteriora, especialmente al ver cómo este lidia con la aparente indiferencia de Spider-Man hacia la muerte de su padre, Norman Osborn, sin saber que Spider-Man es Peter y que el villano que causó tanto daño fue en realidad su propio padre. Estos conflictos lo obligan a preguntarse constantemente si el camino que ha elegido vale la pena. La psicología de Peter se muestra cada vez más desgastada. Su identidad como Spider-Man le impide vivir como Peter Parker. A pesar de estos desafíos, Peter continúa en su papel de héroe, reafirmando que aunque le cueste, el bien de la ciudad y su responsabilidad deben prevalecer sobre sus propios deseos. Este conflicto entre el deseo personal y la responsabilidad se convierte en el núcleo de su carácter, definiendo tanto su fuerza como su vulnerabilidad. Mientras Peter observa la ciudad desde lo alto, sabemos que esta historia ha sido mucho más que una simple lucha entre héroe y villano. La vida de Peter cambió desde que fue mordido por esa araña, llevándolo a enfrentarse a desafíos y pérdidas dolorosas que lo forjaron como héroe. En la despedida, Peter reconoce que aunque su vida es más complicada y solitaria, tiene un propósito mayor. Su identidad como Spider-Man lo separa de una vida normal, pero también lo conecta con algo mucho más grande: la responsabilidad hacia aquellos que no pueden protegerse solos. En esta reflexión final, la frase de su tío Ben sobre el poder y la responsabilidad cobra vida de una manera profunda y tangible. Peter ha entendido que el dolor, los sacrificios y las pérdidas que ha enfrentado no solo lo han hecho más fuerte, sino también más compasivo y determinado a hacer el bien. Su viaje no se trata solo de salvar a otros, sino de redescubrirse a sí mismo y entender su valor en el mundo, aún a costa de sus propios deseos personales. Al concluir nuestro viaje a través de la vida de Peter Parker, queda claro que ser un héroe no se trata solo de tener superpoderes. Se trata de enfrentar la adversidad, aceptar las consecuencias de nuestras elecciones y aprender a vivir con el dolor y la pérdida. La historia de Spider-Man nos enseña que aunque las responsabilidades pueden ser abrumadoras, cada uno de nosotros tiene la capacidad de encontrar la fuerza dentro de sí mismo para superar cualquier obstáculo. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos la próxima vez y recordá, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Adiós!